Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Yuleika Guzmán y ya vamos a iniciar nuestro episodio Hablemos de Diseño Humano. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues hoy estamos entonces conversando sobre la conciencia del centro llamado vaso en el sistema de diseño humano. Es un centro de conciencia, es decir, es un espacio en donde nos damos cuenta de algo. En este caso, nuestro centro de vaso está enfocado en lo que es la supervivencia. Entonces aquí, en esta conciencia, se encuentran todos estos miedos primales que tenemos en relación a cómo podemos sobrevivir, cómo podemos obtener bienestar, sentirnos bien, el cuidado personal, el registro de lo que puede ser una amenaza para nosotros. Y es esa conciencia que a través de nuestra evolución y desarrollo nos ha mantenido avanzando de forma segura. Mientras que está haciendo como una especie de limpieza de todo aquello que no funciona, y de qué manera podemos estar cada vez mejor y más seguro. Entonces, el sistema, digamos que rige a nivel biológico, este centro de conciencia es nuestro sistema inmunológico, que es el que está encargado justamente de proteger la vida, de defendernos de cualquier agente extraño que pueda ser una amenaza en nosotros, a la vez que va también limpiándonos de todas las toxinas que podemos ir acumulando, y tiene, pues por supuesto, está ligado a todos nuestros sistemas de ganglios y a una comunicación, porque recuerden que nada está separado, todo tiene conversación con todo. Así que el vaso es esa conciencia súper inteligente que es la que se ocupa de prevenir que seamos comidos por alguien o por algo, o también saber qué es lo que podemos comer para mantenernos vivos. Entonces se ocupa de qué puedo comer para mantenerme vivo y cómo me puedo cuidar de aquello que me puede comer, básicamente, ¿sí? Entonces su función esencial es esta: mantenernos vivos, mantenernos a salvo. Esto está ligado también a lo que llamamos instinto, ¿sí? Entonces, quienes poseen una conciencia de vaso definido son personas que nos proveen de forma natural e instintiva de esta conciencia, es decir, nos la muestran. Y no es porque nos dicen qué hacer, porque el vaso no está todavía, digamos, en su primera fase de conciencia, como muy relacionado con tener que explicar las cosas, con tener que razonar las cosas. Simplemente es una inteligencia que sabe qué hacer de forma espontánea, natural, en un momento determinado para preservar la vida. Entonces, fíjense qué pasa: la intuición propia de estas personas no es algo que ellas pueden explicar con facilidad, ¿sí? Porque cuando espontáneamente dicen no quiero ir por acá, no quiero comer esto, no me conviene esta persona, mejor no o mejor sí, son respuestas automáticas en el ahora, en el presente. La conciencia del vaso se ocupa de estar atenta, alerta. Este centro se comunica con el centro raíz, que tiene que ver con la motivación y con el movimiento del cuerpo. Entonces, acá en la raíz es donde se segrega la adrenalina que, por ejemplo, nos permite salir a correr. Entonces el vaso instintivamente da una señal de alerta y se activan todos los mecanismos en nosotros para sobrevivir, que emocionalmente hablamos entonces de una respuesta de huida para correr y alejarnos de aquello que nos puede resultar amenazante, una respuesta que puede ser también de lucha, de pelea, de confrontación, porque de alguna manera percibimos que podemos, digamos, vencer es eso que nos puede ser amenazante. Y también está una respuesta de parálisis, que es como el extremo en donde mejor me quedo quieto y espero a ver qué pasa, o espero a que no me miren. Y en este sentido, pues hay muchos digamos, elementos de la naturaleza que nos muestran estos cambios que tienen los organismos, que sin necesidad de huir ni pelear, simplemente se
es como un camaleón que se va transformando para no ser percibido. Entonces, estos mecanismos están en nosotros grabados, en toda la raza humana. Es una conciencia que nos implica a todos. Sin embargo, hay quienes viven esto de una forma constante, una forma en la que se puede confiar porque es inherente a ellos, es decir, es algo con lo que nacen. El problema está en que cuando una persona no vive de una forma sana este centro, pues entonces traslada a través del razonamiento, a través del intelecto, nuestra mente cognitiva, que se enfoca en estar ocupada en lo que pasó, lo que va a pasar, etcétera, etcétera, y qué puede hacer con eso, pues entonces comienza a activar estos patrones de conciencia o limitantes, de creencias limitantes que nos predisponen a prevenirnos contra amenazas que aún no han llegado. Y entonces comienzan estas personas a alejarse de lo que es realmente su intuición para comenzar a manejarse desde la ansiedad y el miedo al futuro o desde el miedo a repetir lo que una vez ocurrió y que generó una sensación de malestar, un dolor, algo peligroso. Entonces esta conciencia del vaso va a operar de acuerdo al nivel de frecuencia vibratorio en el que las personas se encuentren. Cuando yo hablo de diseño humano, cuando yo te estoy explicando lo que son las mecánicas de tu naturaleza, desde lo que es la herramienta del diseño humano, lo que estoy queriendo que comprendas es que tú eres un dispositivo, eres una inteligencia, eres un ente, un ser, que dependiendo del enfoque que tiene en la vida, de la intención que esté colocando en ese momento, del nivel de conciencia que estés manejando y de la frecuencia vibratoria en la cual te encuentras, que vas a vivir los resultados que tienes. Así que de ti depende cómo operas. Por eso una persona puede estar teniendo un vaso definido, con elementos que le permitan sentirse a salvo, si está enfocado en el miedo, si su intención es todo el tiempo cuidarse de algo porque lo percibe como una amenaza y su conciencia es tengo que cuidarme de porque si no tal cosa. Entonces eso le hace vibrar en una frecuencia baja, en una frecuencia de miedo. Por lo tanto, su respuesta instintiva, natural, se va a ver, sugestionada, condicionada por todos estos elementos. Y por eso es bien importante siempre para las personas que tienen un vaso definido, que se pregunten al momento de dar una respuesta o tomen conciencia de dónde está surgiendo esa respuesta, por qué están haciendo o dejando de hacer algo. Yo siempre explico a las personas que son de conciencia de vaso que si ellos cuando van a hacer algo tienen que pensar en lo que van a hacer, ya dejaron de ser instintivos. Es decir, el instinto es algo que ocurre en el momento. Lo demás es un condicionamiento de la mente que los lleva a pensar en algo, a pensar en lo que puede ser o no pudo haber, o pudo ser que les lastimó y no quieren repetir. Porque la respuesta instintiva del momento solamente se puede dar en el momento, no es posible tenerla en otro espacio. Y esto es muy importante que lo comprendas porque volvemos a lo mismo, ¿dónde está el enfoque? Si te enfocas siempre en que tienes que cuidarte, que tienes que prevenir, que va a pasar algo malo, pues la mente crea realidades, entonces vas a percibir un futuro difícil, un futuro lleno de obstáculos. Y por lo tanto vas a ir desarrollando sistemas de cuidarte que a la larga van a arruinar las propias defensas que tú tienes. Y esto lo vemos a nivel biológico. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, se cuida demasiado de los gérmenes. Hay muchos padres, por ejemplo, que cuidan que los niños no se ensucien, no toquen, no hagan muchas cosas, pues no desarrolla entonces un sistema fuerte
de inmunológico. ¿Por qué? Porque está desconectado, no tiene un entrenamiento en lo que realmente es saber qué hacer. En cambio, cuando una persona se expone de forma natural a su día a día, a su continuidad, naturalmente reconoce aquello que le puede ser dañino o no, porque eso es parte de nuestra inteligencia. El tema es que nos hemos alejado de esto y entonces estamos esperando que alguien nos diga qué comer, que alguien nos diga cuánto ejercicio hay que hacer, que alguien nos diga cuánto hay que dormir, etcétera, etcétera, desajustando nuestros ritmos naturales, desajustando nuestra percepción real de las cosas, viviendo en función de las noticias que leemos, desarrollando estrategias para cuidarnos de amenazas que no son reales, la mayoría de ellas. Entonces fíjate que una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer todos es comenzar a darnos cuenta cuáles son las amenazas reales que tenemos para que nuestro vaso pueda ir acercándose nuevamente a adquirir la confianza de responder desde su verdad. Entonces, esto pasa por en dónde estamos enfocados. Si tú estás enfocado en el peligro, en la probabilidad de morir, en que no vas a tener suficiente comida, no va a haber suficiente dinero, esto es sobrevivencia y es decir, es un aspecto donde tu vida está en riesgo. Y la verdad es que pregúntate si esto es así, si realmente esto está siendo así al 100%, porque incluso en los momentos en que puedes estar percibiéndolo como tal, no es así realmente, solo que es un aspecto donde te has encontrado por sugestión, por inducción de toda la cantidad de historias que han recorrido a lo largo de tu vida, que has llegado a creerte eso como verdad. Cuando hablo de historias es las cosas que nos contaron en la familia, que nos dijeron en la familia, las cosas que luego escuchaste cuando empezaste a estudiar y comenzaste a ver cómo funcionan las cosas, las noticias que estás viendo, los libros que lees, ahora pues todas las redes sociales en donde estás enfocando tu atención. En donde tu atención se enfoca está tu energía. Si tú estás enfocado en el peligro, pues ahí vas a estar viviendo constantemente en el estrés de tener que cuidarte de algo. ¿Sí? Entonces lo primero es mira dónde estás enfocando tu energía. Luego viene el tema de la intencionalidad, es decir, con qué intención estás haciendo las cosas que haces. Y esto también es muy interesante en este momento en donde estamos hablando de una evolución de la conciencia, de la conexión con la espiritualidad, de la ascensión a la quinta dimensión, de todas estas cosas que estamos hablando ahorita que se están interpretando desde distintos lugares de lo que es la expresión del ser humano, desde la ciencia, desde la religión, desde la economía, desde los valores morales, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La intención, si surge desde la espontaneidad de un vaso, cuando ejecuta algo, siempre el resultado va a ser bienestar. Si la intención es correcta, el resultado es bienestar. Y no es un bienestar solamente para la persona que tiene esta conciencia, es el bienestar para el colectivo también, porque también ya voy a hablar un poquito de estas condiciones que cada vaso puede tener. Pero en general, cuando una conciencia del vaso actúa desde un enfoque correcto, es decir, está observando el entorno, está observando su respuesta natural ante el entorno, entonces la intención siempre va a ser mayor bienestar. Es una preservación natural, es un instinto natural que hace que haya equilibrio y balance en su vida, que todo sea armónico en su vida, donde no hay un bueno o malo, siempre hay lo que es necesario hacer para corregir algo que puede no estar bien, sin necesidad de quedarse en el estrés de pensar que tengo que de ahora en adelante cuidarme de esto. Ese es el problema. La mente intelectual proyecta hacia el futuro una realidad donde, bueno, si pasó hoy puede pasar mañana. Son mecanismos que tiene nuestra mente para actuar y que han hecho que no escuchemos la voz del vaso, quienes tienen esta conciencia. ¿Okay? Entonces, cuando tú entiendes que posees una conciencia que te permite estar alerta y conectado con el entorno desde la observación, desde la calma interior, entonces es porque tu frecuencia se eleva o comienza a elevarse o ya está en una frecuencia que es contraria al miedo,
una frecuencia donde estás en calma, donde estás en paz, donde estás tranquilo, donde te sientes a salvo. Y como esto es una conciencia de instinto y es una conciencia muy básica y muy primal, su lenguaje no es precisamente el de las palabras. Acá es otro elemento interesante de entender. Para que tú modifiques los patrones de la conciencia del vaso, no puedes hacerlo desde las palabras. Por eso las afirmaciones que se utilizan cuando trabajamos este aspecto mental, que pues en el próximo post hablaré de la conciencia de la mente, no es suficiente porque el vaso no atiende ese lenguaje. El vaso atiende el lenguaje del cuerpo y básicamente el lenguaje del cuerpo y la vida es la respiración. Es decir, cuando tú quieres decirle a tu cuerpo que esté tranquilo, que está seguro y que está salvo, no tienes que decirlo, tienes que respirarlo. Tienes que sentirlo. Cuando tú respiras profunda y conscientemente y exhalas, ese es un mensaje para tu vaso. Ese es un mensaje que él entiende, él comprende. Ese suspiro, tú estás dándole seguridad. Tú le estás diciendo que está en orden. Por ahí se mezcló un sonido. La verdad no sé de dónde surgió, pero bueno, ahí llegó. El vaso está hablando, el vaso del colectivo. Pues entonces te decía que la forma de trabajar, los patrones que están albergados en este centro, tienen que ver con la respiración, con el silencio, con la quietud, con el saberte a salvo en un lugar. Y para eso el lenguaje es la respiración. Por eso es que hoy en día, parte de lo que está en desarrollo, que se ha ido incrementando cada día más, son estas técnicas de respiración, de meditación, de mindfulness, de todo esto que se está ofreciendo como recurso para aquietarnos. Porque es muy importante para lograr llegar nuevamente a la intuición que podamos aquietar nuestro cuerpo, que le digamos que está salvo, que está seguro. Una fórmula también de trabajo para el vaso es el abrazo. Cuando una persona se siente contenida en un abrazo y se siente amada, siente que pertenece, cuando se siente abrazada, se siente calmada, tranquila, segura, y allí es donde comienzan estas hormonas de oxitocina a aparecer para generar esa sensación de calma, de ternura, de conexión, de amor, que son partes inherentes de nosotros, pero de los cuales el cortisol como hormona del estrés, pues se ha encargado de apagar todos esos switches y las personas entonces nos mantenemos en un constante estado de alerta. Entonces te dejo ahorita a ti que tienes conciencia de vaso definido. Si no sabes si tienes conciencia de vaso definido, te invito a que vayas ya mismo a mi página web www.yuleikaguzman.com, donde puedes sacar tu gráfico de diseño humano y obtener tu reporte gratuito general para saber de qué va esto para ti y saber si tienes o no esta conciencia, porque si la tienes, tú eres responsable de llevarnos a todos como colectivo a vivir el vaso, la conciencia del vaso, de una forma tranquila, correcta y segura. Esto especialmente para los que son proyectores. Si tú tienes el tipo proyector y tu conciencia es de vaso, pues tú estás aquí para ser esa persona que nos va a guiar de camino, de vuelta, de regreso a la verdad, a la frecuencia de la confianza, de la certeza, de la tranquilidad, de saber que cada paso que estamos dando está siendo dado como una respuesta inteligente a lo que ahora está ocurriendo. Porque te recuerdo que esto tiene que ver con el ahora, ¿ok? Si tú eres un proyector y tu conciencia es de vaso, tú estás para dar respuestas en cada momento a la persona, a la situación, al contexto donde te encuentras. ¿De qué tienen que ver los miedos que están acá guardados en el vaso? ¿Cuáles son los registros que tenemos? Pues cada una de las claves que están en el vaso están asociadas a una necesidad de sobrevivir, a una necesidad
que cualquier ser vivo tiene en este plano, es decir, el mantenerse a salvo y preservarse y sostenerse en la vida. Entonces aquí se maneja el miedo a sentirse inadecuado, que tiene que ver con no saber qué hacer, y esto tiene mucho que ver con el colectivo. Ella y la clave 18, que es la que se ocupa de mejorar aquello que no funciona, es la puerta de la corrección. Esta puerta 18 teme que quienes nos guíen, que quienes nos enseñan, que quienes nos gobiernan, no lo estén haciendo bien. Entonces, ella busca naturalmente una forma de poder corregir lo que no está funcionando. Mientras que la 48 es la que finalmente dice, bueno, yo tengo los recursos para hacerlo, pero tiene miedo a no saber hacerlo bien. Entonces, ahí tenemos ya una debilidad de estas manifestaciones del miedo. ¿De qué otra manera se manifiesta el miedo? Pues hay un aspecto colectivo tribal en donde en la familia, pues para nosotros es muy importante que continuemos siendo exitosos, que continuemos con lo que tenemos. Por lo tanto, el miedo de quienes tienen la 32 es el fracaso. No quieren fracasar, no quieren perder, quieren que las cosas que han conseguido hasta ahora se perpetúen. Y aquí es donde entonces también entra un tema de apegos, entra un tema de territorialidad, en donde comenzamos las guerras, porque lo que yo tengo no voy a dejar que nadie me lo quite. Porque el miedo es a mañana no poder tenerlo, ¿sí? Esta 32 está muy ligada a lo que es la 44, que es el miedo al pasado, es decir, repetir la historia, lo que ocurrió. Entonces está muy alerta de quiénes son los que están conmigo, con quién me estoy encontrando, quiénes me pueden fregar la vida, quiénes no, ¿sí? Y esos miedos hacen que estas personas estén constantemente en un desafío en las relaciones porque no confían o no aprenden de las cosas que le pasen. Por ahí tenemos entonces también a nivel individual la puerta 28, que tiene que ver con el miedo a la muerte, porque es como creer que la vida no tenga sentido, es como que para qué estoy aquí tiene que haber un propósito, porque esta clave es un aspecto de mutación individual, es decir, es la persona que se hace esas preguntas y encuentra respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de estar vivo? Pues estar vivo, disfrutar, crecer, desarrollar, conectarte, pero cuando eso no se tiene, entonces es como una búsqueda constante de cosas que hacer y siempre están buscando afuera cuando la respuesta está dentro de cada uno de ellos. Ella se enlaza a nivel individual con el miedo al futuro que le da la 57, que debería ser una puerta de claridad intuitiva, es decir, saber responder, y la 57 se maneja con el miedo al futuro, es decir, qué va a pasar, qué es lo que viene, qué hay detrás, qué hay después de esto. Entonces ese miedo al futuro hace que esté constantemente previniendo, y son personas demasiado cautelosas muchas veces, personas que no se arriesgan, personas que no confían además en sus respuestas. Y aquí hay una clave que es la 50, que ella es como la que sintetiza todas las demás. Ella tiene que ver con sistemas de valores que sostienen la vida. Y el miedo en esta clave es a la responsabilidad, es decir, a saberse responsable de la vida. Estas personas cuando están en baja frecuencia, pues entonces no se responsabilizan de sus vidas y de las vidas de otras personas porque creen que no van a poder resolver, o se hacen demasiado obsesivos en el cuidado y se creen responsables de ellos, de las mamás, de los hijos, de los vecinos, de todo el mundo, queriendo controlar al final de cuentas la vida de los demás por creer que lo están haciendo de la mejor manera. Estos miedos, así que por encimita que te estoy diciendo, están allí en las personas. Ahora, fíjate qué pasa si tú no tienes el centro vaso definido, es decir, está en blanco en tu diseño humano. Pues lo que pasa es que tú vas a amplificar 200 veces más todo lo que esté viviendo el vaso definido. Así que por eso podemos ahora entender la realidad que estamos viviendo. Mientras a un centro definido está en miedo, en algunos de estos miedos, tienen miedo a quienes le gobiernen, a no tener un propósito, a fracasar, a no poder sostener la responsabilidad, al pasado, al futuro, a no saber qué hacer. Cuando esta gente está ahí, en esa frecuencia, pues quienes tenemos el vaso sin definir, amplificamos eso. Entonces el miedo se va al extremo,
donde llegamos a la parálisis, donde llegamos a la separación absoluta, la desconfianza total, donde ya no queremos relacionarnos con los demás porque tenemos miedo que nos dañen. Comenzamos entonces a desarrollar mecanismos y estrategias para diferenciarnos unos de otros y prevenirnos unos con otros. Y eso es tremendo, porque ahí es cuando entonces este elemento de separación del ser que somos, de la unidad y la unión que hay en cada uno de nosotros como pertenecientes a un todo, pues se manifiesta, ¿sí? Y se termina en guerras, y se termina en peleas, y se termina en divorcios, y se termina en separaciones, y se termina en eso, en estar divididos. Bueno, pues esta es la conciencia del vaso a nivel general, así que espero que esta información te sirva para tener un poco más de conciencia. Por favor, revisa si tienes el centro vaso abierto. Haz lo mismo que en el otro, medita, descansa y sobre todo camina, relaja tu mente. No necesitas ponerte a salvo ni hacer muchas cosas porque ya hay quienes lo hacen por ti y están diseñados para eso. El llamado es a que quienes tengan la conciencia definida logren hacerlo desde su verdad interior para que podamos, quienes no lo tenemos, pues entonces disfrutar, amplificar la calma, la tranquilidad y la paz necesaria para que todos la podamos vivir. Por supuesto, si crees que no puedes desarrollar esto por ti mismo, busca ayuda terapéutica para que puedas hacerlo. Y también eso lo puedes encontrar en mi página www.yuleikaguzman.com, donde también puedes hacer contacto conmigo directamente y solicitar sesiones o conversar o una cita diagnóstico para ver de qué manera puedo acompañarte en este proceso. Pues bueno, mi nombre es Yuleika Guzmán, ha sido un gran placer acompañarte este día en este programa, en este podcast el día de hoy. Te deseo todo lo mejor, te envío un gran abrazo álmico que te permite registrar de nuevo la calma, la serenidad, la confianza, el sentirte a salvo, porque en tu mundo todo está perfecto y solamente de ti depende que eso se sostenga o se transforme. Un beso grande de corazón a corazón y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. Recuerda suscribirte, darle like al episodio y compartirlo para que otras personas igual que tú expandan su conciencia.